Este soy yo a bordo de la nueva Nissan X-Trail e-Power en un recorrido épico por la península de Yucatán para descubrir si realmente es la octava maravilla que algunos dicen que es, o si por esta cantidad de dinero vale mejor la pena voltear a ver a otro lado. Mi modo de manejo favorito es el modo e-Step, que técnicamente no es un modo de manejo, es más como una asistencia, pero reduce mucho el uso del pedal de freno, lo cual te permite una conducción mucho más cómoda. Quitas el pie del acelerador y el motor eléctrico se convierte en un generador y regenera esa energía y sientes ese como freno de motor eléctrico. Obviamente X-Trail es la novena maravilla, sí lo es, ¿no? Y no lo digo porque hay alguien de la marca a bordo del auto, no. Para cambiar los modos de manejo tenemos este selector de aquí que está padrísimo. Tenemos el modo Eco, el modo estándar y el modo Sport. Además de eso, está el modo de vehículo eléctrico y hay que recordar que para usarlo necesitas tener por lo menos el 50% de tu batería cargada. Y encima de eso podemos utilizar la asistencia de e-Step en cualquiera de los tres modos de manejo. Aquí se nota abajo un botoncito azul. Quito el pie del acelerador, no estoy presionando el freno y el vehículo entra con un freno de motor eléctrico, regenerando energía. Acá se ve la regeneración, etc. Sí, en Eco todo se vuelve más dócil, la dirección es un poco más suave, ayuda a evitar malos hábitos. Pero luego el modo estándar, que ya se pone más sabrosa la cosa. Agarramos la curvita, sí, ¿por qué no? Me gusta mucho que desde el modo estándar ya se siente el torque del motor eléctrico. Es algo que no me esperaba. Y luego tenemos el modo Sport. Aquí está. La respuesta se vuelve muy contundente en el acelerador, la dirección se pone un poco más firme, el motor ruge un poquito más, no demasiado. No te esperas que un vehículo con tecnología e-Power sea responsivo, y es la primera sorpresa que se van a llevar cuando pongas tu X-Trail e-Power en modo Sport y le pises. Va a jalar sabroso, pero la aceleración es lineal, lo cual implica que no sientes la patada y no es violento. Otra de las cosas muy padres en esta X-Trail e-Power es la pantalla de 12.3 pulgadas aquí y la de 12.3 pulgadas acá en el clúster de instrumentos. Android Auto, Apple CarPlay inalámbrico, sí, navegación, sí. Me gusta mucho que está la perilla para el volumen, cosa que a mí me fascina, y los atajos aquí a los costados, menú de home. Además que reduzco la velocidad a menos de 12 km por hora y puedo utilizar las cámaras, la 360 y la cámara frontal, para conducir entre obstáculos o estacionamientos con lugares apretados. Pero lo que quiero que vean es que la resolución de la cámara mejoró muchísimo y eso es algo que le aplaudo a Nissan. Pero suficiente de mí, esta tarde nos acompañan en la parte trasera mi querido Dan Chavarría y el Inge Mario de Nissan, el Master of Disaster, encargado de que mucho de esto esté sucediendo el día de hoy. Así que Dan, Mario, ¿cómo andamos en el apartado de seguridad? Pues tenemos 6 bolsas de aire en la parte frontal, pero el vehículo cuenta con bolsas de aire de cortina que van desde el asiento delantero y cubren hasta el pilar C. O sea que las bolsas de aire van hasta atrás. Además de eso, esta nueva plataforma, que es la cuarta plataforma de Nissan, donde estamos aumentando la rigidez principalmente en la parte trasera del vehículo. No necesariamente reforzar la carrocería implica aumentar el peso del vehículo, sino al contrario, estamos reduciendo 20 kilogramos lo que es el peso de la carrocería exclusivamente. Encima de eso, Dan, tú condujiste X-Trail e-Power ayer y hoy. Cuéntame acerca del ProPilot. ¿Cuál es? ProPilot. Me gustó mucho su funcionamiento, pero también es importante mencionar la configuración o el cómo funcionan estos asistentes, ya que llegan a ser intrusivos. ¿En esta marca? No, hablo en forma general. Y me gustó la configuración que nos dan, en que no son bruscos en su funcionar. Estuvimos nosotros analizando las características del mercado mexicano, porque pues es muy diferente manejar en Estados Unidos, manejar en Canadá o México. El logaritmo fue retroalimentado considerando las velocidades que manejamos, señalamientos, tipos de carretera, de 2 carriles, de 1 carril, etc. Se siente el siguiente nivel de seguridad. A fin de cuentas, eso es mucho lo que los clientes de Nissan buscan. ¿Cuántas versiones tenemos y cuánto cuestan? 2 configuraciones. Yo sé que a ti te gusta decir precios específicos. A mí me gusta redondear en mi cabeza. Está bien, redondéatela donde quieras. Va de 845 a más o menos 935,000 con 2 versiones, Exclusive y Platinum. ¿Y para ti cuál
cuál es la que más vale la pena? Yo creo que en este rango de precios ya es irte por la configuración más equipada. Sí, yo también estoy de acuerdo. A ver, Dan, la neta del planeta. Yo sé que Mario va a decir que X-Trail e-Power no tiene rivales, que es la única con esta tecnología, lo cual es cierto, es un eléctrico, porque el motor eléctrico es el único que mueve las ruedas. El motor de combustión está exclusivamente para generar electricidad. En ese sentido, sí, sabemos que es un eléctrico, pero el público en general la va a querer comparar con otros vehículos. ¿Con cuál regularmente la comparan? En sí, la tecnología e-Power está en una clasificación por el gobierno de México como un vehículo eléctrico. Alternativas, pues creo que puede haber varias. Eso ya depende de la preferencia de cada cliente, ¿no? Dan, ¿cuál dirías tú que son esas varias alternativas con las que la gente la podría comparar en este rango de precios? Dos alternativas, Hyundai Tucson híbrida y Honda CR-V híbrida. Ok, ¿por qué por ejemplo RAV4 híbrida no? Porque fuiste muy específico en rango de precios. Así es, mi gente. Solo estas dos, me dirías tú, por este precio y similitud, aunque no sean la misma tecnología. Correcto. ¿Y cuál de estas tres dirías tú que es la mejor? Esta pregunta está buena, pero hace falta hacer un análisis más detallado, evaluar necesidades, evaluar hasta preferencias. Y para eso pueden ir al canal de Dan Chavarría y checar su video donde hace ese análisis. Vamos a ver si podemos activar tantito el ProPilot a baja velocidad. Presionamos este botoncito azul y aquí ya se enciende el ProPilot. Podemos verlo del control crucero adaptativo. Hay alerta de abandono de carril, asistente de salida de carril, asistente de preservación de carril. Aquí se pone el icono que está detectando un vehículo. X-Trail e-Power va disminuyendo y aumentando la velocidad conforme lo necesite al avanzar. Gons, ¿Ah? ¿cómo la sientes? Estás albureando, Dan. Estos asientos Zero Gravity son la mera neta del planeta. Están bien concha, o sea, están muy ricos. Por ese lado se siente muy bien. La suspensión mejoró bastante. Tenemos suspensión independiente en las 4 ruedas, freno de disco en las 4 ruedas. La dirección, la aceleración, pues ya lo vimos en los modos de manejo. Sí se siente como un vehículo de alta gama. Y para citar las palabras de un grande, se maneja como se ve, bien guapo. Lanzamos una encuesta sobre X-Trail e-Power y ustedes quieren saber. Bolívar Mantilla Paredes. Hola Gonzalo. ¿Es verdad que el sistema e-Power aumenta el contenido de carbonilla en el sistema de combustión? No tendría por qué, pero ¿qué dice el experto? No, de ninguna manera. El sistema de combustión es normal y recordemos que el motor pues es de la última tecnología de Nissan, enfocado a una máxima eficiencia de consumo de combustible y bajas emisiones de monóxidos de carbono. Brian Salazar. ¿Es verdad que sufre subir de 120 km por hora después de un recorrido largo en carretera a velocidades más altas? Mira, voy a 120, voy a poner pata a fondo. Ya llevamos más de 1 hora recorriendo en carretera, ya vamos a 150, 160. No sufre. La aceleración es rápida, pero no es explosiva. Jonathan Olvera. Hola Gonzalo, ¿qué tiene como plus frente a otras competidoras híbridas? Para empezar, X-Trail e-Power es un eléctrico y si le preguntas al gobierno de México, está homologada como un auto eléctrico. Diferencia puntual, el que la propuesta mecánica es diferente, la movilidad va a ser eléctrica y esto nos va a dar una sensación de torque constante en el que puedes soltar, volver a presionar acelerador, hacer ese ejercicio y siempre vas a tener el torque en todo momento, a diferencia de una configuración híbrida en la que aunque tienes el apoyo del motor eléctrico, la principal es el motor térmico y esto va a sufrir con la altitud y un motor eléctrico no va a tener ese problema. Oscar Alberto Paredes Garduño, ¿es competencia de la Mitsubishi Outlander PHEV? No creo que sea, porque además la Outlander es híbrida enchuflable. José Miguel 097 RR. Romero Orozco. ¿Sí pasa la prueba de la guarnición? Sí pasa la prueba de la guarnición. Se refiere a que si la altura de la defensa, por ejemplo, tanto adelante como atrás, es suficiente para poderte acercar a una guarnición o a una banquetita o una cosa así, sin que raspe, sin que pegue. Sí pasa. Gabriel Guionista Gómez, ¿funcionaría esta X-Trail en off-road no tan extremo, pero sí para ir a acampar a un río o para ir a la playa? ¿Qué dice oficialmente la marca? Es un vehículo con el torque suficiente para mover en ciertas condiciones de superficie, no tengo duda. Por supuesto, no vamos a
para estar en un lugar completamente off-road. Lo que sí puedo añadir es que a Kixi Power la metimos a la arena off-road y el torque del motor eléctrico, así como el control de tracción, funcionaron tan bien que nunca se atoró, no se atascó ni nada. Entonces creo que sí aguanta un off-road ligero. Jesús Muñoz Pimentel. Hay una diferencia de 114,000 pesos con respecto a la misma versión de combustión interna. ¿Por qué querría yo pagar esa diferencia? ¿En cuánto tiempo amortizarías para empezar a ver los beneficios? Sí, carnal, el dinero sí es dinero y no lo regalan, pero creo que no estás considerando cuánto vale tu tiempo y qué tan importante es para ti, por ejemplo, no ir a la gasolinera tan seguido, no detenerte tanto en un viaje largo, ese tipo de cosas. La tenencia, verificación, dependiendo de tu estilo de vida, la amortización puede ser más o menos rápida. Tenemos un dato de homologación del gobierno de México de un consumo de combustible combinado poco más allá de los 20 kilómetros por litro en un tanque de 55 litros. Eso le va a dar una autonomía y una movilidad suficiente. Gilberto Ricalde. Hola Gonzalo, saludos desde Cancún. Mi pregunta es, ¿cómo ves esta opción e-Power en un par de años? Yo creo que Nissan puede darle otro enfoque a sus opciones electrificadas y desplazar esta opción antes de lo esperado. O sea, nos está preguntando que si sentimos o creemos que la tecnología e-Power va a desaparecer rápido cuando Nissan traiga otras cosas de electrificación más avanzadas. La visión de Nissan al 2030 es poner los sistemas de vehículos eléctricos y sistema e-Power como los dos principales pilares. Y por supuesto e-Power llegó y pues se va a mantener. ¿Como cuántos años más podemos decir que e-Power va a estar antes de que descontinúen la tecnología? Ahorita como visión es mantener esta tecnología, no hay nada después de eso. Seguramente vamos a evolucionar, pero a hacerlo en un sistema más eficiente, pero la tecnología en sí pues es algo que vamos a tener por muchos años. ARC MP, ¿habrá versión de 3 filas de asientos? No en X-Trail e-Power, pero sí en X-Trail de combustión regular. Saúl Rodríguez Pantoja, ¿me alcanza con mis 1,200 a la semana, papá? Porque gano 1,500 a la semana, papá. Claro que te alcanza, carnal, siempre y cuando des un enganche como del 80%. Estoy seguro que Nissan tiene algún plan de financiamiento a las posibilidades de mucha gente. 3, no necesito precargar las revoluciones de nada. 3, 2, 1, aceleración. Ok, la salida es con calma. Ah, sí, ok, a partir de los 40 y tantos, 50 empieza la contundencia. Pero ya, pasamos los 100. Fue rápido, pero bastante lineal. Suave, definitivamente su fuerte es arriba de los 40-50 kilómetros por hora, que es donde realmente necesitas acelerar todavía más rápido. Y lo más bonito de todo es que vas a tener este desempeño tanto a nivel del mar como a 2,000 metros de elevación. ¿Qué es lo único que te hace falta para llevártela a tu casa, Gómez? Que tuviera tracción en las 4 ruedas para poderla llevar off-road mucho más seguido. Fuera de eso, no le hallo ningún pero. Creo que tiene muy buen costo-beneficio. ¿Algo más que quieras añadir? Soy muy contento de estar con Gus y sobre todo... Gonz, no eres el primero ni vas a ser el último. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo video.